Esta semana hemos estudiado Israel en Egipto. Y el versículo de memoria para toda esta semana, bueno, de niños nosotros escuchamos las historias de los cuentos de hadas, y cuando había un príncipe y una princesa terminaba la historia, decía, y vivieron felices para siempre. Y esto es como la historia del cuento de hadas del pueblo de Israel, porque dice el versículo de memoria, así lo determina, que Israel vive en Egipto, en la tierra de Gosén. Entonces, y después tuvieron muchos hijos. En España dicen, y vivieron felices y comieron perdices. Entonces, vivieron felices y comieron perdices, dicen. Y quiero que pensemos, que las historias nos sirven para iluminar nuestra comprensión. Y la primera pregunta que quiero hacerles es, ¿por qué guió Dios al pueblo de Israel a Egipto? ¿Por qué Egipto? ¿Por qué Egipto? A ver. ¿Y por qué no guió Dios al pueblo de Israel a Egipto antes? Entonces, cuando ellos fueron a Egipto, el grupo era como de 70 personas, además de las esposas y los niños y los esclavos, los sirvientes. Entonces era un grupo, vamos a decir, un grupo de centenario, perdón, era un grupo como de 100 personas. Entonces, cuando fueron este grupo de 100 personas, ¿sería este grupo una amenaza al poder militar, al poder político de donde se estaban residiendo? ¿Podría un grupo semejante de un par de 100 personas, podría este grupo ser significante para drenar recursos? Apaguen el micrófono, por favor. Estaba contento porque había visto la evidencia de un verdadero arrepentimiento. Sin embargo, Póngale el micrófono, por favor. Silencia el micrófono. Llegó el momento de dar el mensaje de bendición a sus hijos inspirados. Ok, entonces, a ver, gracias. Entonces, este pequeño grupo de personas podría ser drenaría los recursos de la nación que los recibió. ¿Cómo sería lidiar con un grupo mayor de millones de personas? Entonces, ¿qué piensan ustedes al respecto? El de por qué Egipto y el de cuándo a Egipto. A ver. ¿Por qué Egipto? Porque las circunstancias de hambruna, ahí estaban los recursos para que ellos no murieran. Ok, entonces hay una hambruna y se necesitan recursos. Yo diría caliente. O sea, ¿por qué a Egipto y por qué no llevó Dios al pueblo de Israel antes?
Porque no le dio maná, Yo ya. creo, De ahí. ¿alguien está hablando? Adelante, 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 Mildred. Creo que no podemos ir todavía allí al tiempo de la hambruna. Tenemos que irnos a los 20 años atrás, cuando sus hermanos venden a José y el Señor lleva a José, lo lleva prácticamente a Egipto, a una tierra que él no conocía. Y ahí empieza. El Señor lleva a Egipto a José. Ok, le estás imputando. No, Dios tiene planes. Esto estaba leyendo esta semana. Okay, Dios tiene planes para nuestras vidas. Y no importa lo oscuro que se vea la situación, que pareciera como que se torció lo que pensé yo que Dios estaba guiando. No importa, Dios tiene un plan para mí. Y Él sabe hacia dónde y cómo y cuándo me lleva. Y si en algún momento, por mi decisión o por la decisión de una persona ajena, ese plan se quiere torcer, Dios permite que se torza, pero al final tiene un objetivo para mí y me lleva a ese objetivo si yo se lo permito. Okay, y voy a... entonces, sí, ok, acabas de mencionar algo muy importante. Acabas de mencionar un objetivo. Objetivo. Ahora, lo que, y la razón por la que hice la pregunta es por el asunto de metodológico, método. Porque allí es donde nosotros fallamos. El objetivo de Dios es legítimo, pero el método que utilizado a veces se lo imputamos a Dios y no le corresponde. Entonces, aquí este es el asunto. No era el deseo de Dios de que José fuera un esclavo y de que sufriera lo que sufrió. Acordémonos que el conflicto entre el bien y el mal existe y en el plan de salvación se está apuntando hacia, el plan de salvación está apuntando hacia la venida del Mesías. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Veamos la soberanía de Dios, comprendámosla. Pero la clásica de que Dios está al control, que nos ha sido imputado, o sea, se nos ha forzado esa perspectiva, y es errónea. Dios está al control de lo que Él controla, de lo que Él puede controlar. Acuérdense que control no equivale a amor. Control es desigual a amor, porque control equivale, es coerción. Entonces, entendamos bien y escuchémonos hablar. Entonces, el asunto aquí con el por qué. Ahora, Mildred mencionó algo muy interesante y era el 20 años antes. Y aquí es donde vemos la soberanía de Dios y su planificación. Si el pueblo de Israel llega antes a Egipto, quizás no hubiera llegado con una influencia, sino que él llega, gracias a José, se llega de adentro. De adentro. ¿Qué significa de adentro? Que él no era una persona desconocida y tenía una trayectoria. Vamos a escribir esa palabra, trayectoria. Trayectoria. ¿Y en qué consiste la trayectoria? De todo, ¿verdad? De servicio, de presidio, de administración, de interpretación de sueños. Esa es una tremenda trayectoria. Y de fe, porque Pero, él al principio me refiero, claro, seguir a...
Correcto, hay una trayectoria pública y hay una trayectoria interna. Ahora, la parte, y esto lo voy a dibujar de esta manera. La trayectoria pública y la trayectoria interna. Pero es en esta que está aquí que convergen. Y esa es la parte de la fe. En que la fe es demostrada. La fe es demostrada. La fe de José se demuestra en la forma en que él se desempeñó en medio de cada circunstancia. Entonces, imagínense que el pueblo de Israel hubiera sido más grande. Hubiera habido de todo tipo de conflicto religioso y conflicto económico, conflicto social, ¿no? Entonces, aún cuando hubo un nuevo faraón que no conocía a José cuando llega, ellos vieron al pueblo de Israel, a los hebreos, los vieron como un recurso y no como una amenaza, porque llevaban tiempo conviviendo con ellos. O sea, como cuando uno va a un vecindario, yo no sé cuánto tiempo vivieron ustedes en sus vecindarios. Y cuando llegaba alguien nuevo, cómo la dinámica cambiaba, la dinámica de la familia, la dinámica de los hijos, cómo jugábamos con nuestros vecinos nuevos, cómo los mirábamos, cómo los aceptábamos, cómo los rechazábamos. Esto es lo mismo, sin embargo, por ser este pueblo especial en una buena área de Egipto, entonces, y por muchos años, el pueblo de Israel llega a ser reconocido. Ahora, esto es un sinónimo del cielo. ¿En qué sentido? La tierra renovada. Egipto es un símbolo de pecado, ¿verdad? Y estamos cautivos aquí en Egipto, aquí donde estamos, impactados por todo lo que la sociedad nos muestra y nos hace, nos da. Entonces, Dios libera al pueblo de Egipto y los guía hasta la tierra prometida. Y entonces aquí es donde quiero hacer la pregunta. ¿Dónde está la tierra prometida? Piensen bien. ¿Dónde está la tierra prometida? ¿Dónde creen ustedes que se encuentra la tierra prometida? Creo que simbólicamente pudiera ser en el momento en que yo conozco de Jesús, entonces Él pone en mí esa esperanza de una tierra prometida. Pero también en la vida real sabemos que está junto con Jesús, si nos vamos a ponerlo a lo práctico. Pero mientras yo llego a ese lugar, yo tengo que, aquí en esta tierra, permitirle a Dios que haga en mí lo que Él, o que me use, en otras palabras, vamos a decir así, que me use. Ok, entonces, cabalmente, o sea, la tierra prometida es hacia donde Dios nos va a llevar permanentemente, pero extrapolamos al día de hoy, o sea, de futuro lo traemos al presente, y la tierra prometida es lo que tengo en mente. ¿Ibas a decir algo? Una muy buena pregunta, porque cuando estábamos leyendo Habla un poquito más alto para que te escuchen, por favor. la lección dice que Israel salió de Canaán y viajó a Egipto. Y la primera pregunta que se me surge en la mente es, ¿cómo es que entonces Dios le promete a
Abraham que sus descendientes van a morar la tierra donde fluye leche y miel, pero ahora, por alguna situación, Jacob y sus hijos ahora van al lugar que dices tú, que se refiere a la Biblia como lugar del pecado y del caos. La pregunta es, ¿por qué Dios permitió eso? Y hay una cosa que me llama la atención, y esta es la respuesta, quiero leerlo, dice, aunque los egipcios habían rechazado durante tanto tiempo el conocimiento de Dios, el Señor todavía les ofreció la oportunidad de arrepentirse. En los días de José, Egipto había servido de asilo para Israel. Dios había sido honrado en la bondad mostrada a su pueblo. Por lo tanto, el paciente, dado para la ira y lleno de compasión, dio a cada castigo tiempo para realizar su obra. Los egipcios, maldecidos por las mismas cosas que adoraban, tuvieron evidencia del poder de Jehová, y todos los que quisieron pudieron someterse a Dios y escapar a sus azotes. Historias patriarcas y profetas. ¿Cuál es la respuesta? Dios llevó a su pueblo para que tuviera tiempo y oportunidad de Egipto de conocer a Dios verdadero. Así que ellos, aunque no vivían en la Canaán literal, ellos seguían viviendo y tenían ese privilegio de conocimiento de Dios. Así que la hermana Elena dice, ahora nosotros tenemos también la misma misión de, aunque no moramos en la tierra prometida aún, debemos de morar en Egipto de tal manera que haya conocimiento de Dios para que se cumpla de que todos ellos tengan una oportunidad. Entonces, esa fue la misión de Israel. ¿Por qué dejó a Egipto? Esa fue mi primera pregunta a las 9:30 de la mañana. Sí. A las 9:30 de la mañana, ¿por qué Israel Egipto viaja. y por qué no antes? ¿Por qué no antes? Y bueno, lo has resumido bien. Esto fue lo que mencionamos. Sí. Y está ocurriendo, ahora hablemos de el traslado del pueblo de Israel o lo que es la escala del pueblo de Israel acá, ¿no? La escala, sí, la parada del pueblo de Israel, rumbo, ¿por qué se detiene? Entonces, lo que está ocurriendo ahora, que es en la guerra de Ucrania con Rusia. Ucrania es un país donde la iglesia tiene una presencia significativa. Y tiene su universidad y toda la cuestión. Es un país muy abierto, ¿no? Sí, e históricamente han tenido una presencia adventista muy sí, significativa. Entonces, ahora, con la guerra, ha ocurrido una migración hacia el este. Entonces, Europa occidental, la iglesia es diferente en el sentido de membresía. Entonces, toda esta marejada está poblando las iglesias y hay un cambio. Es lo que ha ocurrido también en América del Sur, y nosotros lo sabemos con la iglesia en Venezuela. Muchos hermanos salieron de Venezuela y lo dijo, me acuerdo, tus padres, a vivificar las iglesias, que antes no es que estaban menguando, pero tenemos nuevos vecinos, nuevos miembros, que traen vivencias con el Señor, experiencia, perspectivas. Entonces, cada crisis es una... ¿Qué es una crisis? ¿Qué es una crisis? Para los humanos es una desgracia, pero para Dios es oportunidad. Ahí está. Pero solo para Dios es una oportunidad. Yo creo que Cristo puede ser como un termómetro para mí. Y dependiendo de mi experiencia como ser humano frente a las situaciones o a las crisis, de cómo le permito a Dios tornar esa crisis en una manera que se pueda sacar de algo negativo
aparentemente pueda sacar algo positivo, como la situación que se está viviendo en Ucrania y como se está viviendo en Venezuela y como vive cada quien en su vida personal. ¿Ya? Todos pasamos por diferentes crisis o situaciones, pero yo leí hace muchos años un libro que decía que hay dos tipos de seres humanos en el mundo y los ponen a los dos frente a la misma tormenta en diferentes barcos, vamos a decir así. Y luego se ven las dos actitudes de esos dos seres humanos frente a esa situación, frente a esa tormenta. Algunos se aterran, maldicen a Dios, ¿por qué? Pero hay otros que dicen, Señor, sálvame, ¿qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres que yo vea? Y salen y los dos sobreviven, pero uno con una posición o una actitud frente a la crisis saca lecciones positivas para crecer y para mejorar, y el otro se torna en una manera negativa. Entonces, las crisis pueden ser un termómetro para mi vida personal. Muy bien. Entonces, yo tuve una jefa que era donde yo dirigía la música en una iglesia, y ella era la pastora, y ella decía, Víctor, los problemas no son problemas, los problemas son una oportunidad para revisar los sistemas y cambiarlos, pero cambiarlos por sistemas que sean funcionales. Y uno busca el sistema y lo va cambiando hasta que encuentra uno que sea el mejor. Ok, entonces, y quiero ir hasta el final de el final de la lección, porque la lección habla acerca de hablando de la crisis y del termómetro, el concepto que Mildred acaba de mencionar, y es en el que los hermanos, y esto es muy interesante, le piden perdón a José de nuevo. O sea, el papá muere, Jacob muere, y apenas Jacob muere, y los hermanos van corriendo donde José. Van corriendo donde José, y entonces aquí volvemos al asunto. ¿Dónde está la crisis? Y por eso, ok, ya vamos a establecer, la crisis es para uno oportunidad, y para para otras personas es que problema. Entonces, si yo estoy aferrado a la vid verdadera, si estoy anclado en un barco, si tengo un buen ancla, que para eso es el ancla, entonces, ¿en qué consiste la crisis? ¿Cuál es la verdadera crisis? Porque si yo entiendo esto, voy a funcionar. Ahora, si no lo entiendo, la voy a pasar mal. La crisis no tiene la cadena. Bueno, el ancla, la cadena es parte del ancla. Entonces, si no estoy aferrado a la luz verdadera, entonces tengo un problema. No lo voy a ver como una oportunidad. Y en todo, si estoy aferrado a la luz, en la crisis, una lección, y no será una crisis, será una oportunidad, un crecimiento de vida. Y claro. No quiere decir que no voy a ser sencilla ante una enfermedad, un dolor, una pérdida, una situación familiar. No quiere decir que mis emociones están cauterizadas. No quiere decir. Pero entonces
voy a crecer. Puedo crecer. Adelante, Adolfo. La paradoja que hacemos de la vid verdadera y del ancla es hay una diferencia, porque los barcos tienen que anclar cuando hay una tormenta, una crisis, porque en todo momento no se puede tirar la ancla. Entonces, las personas viven confiados de que pueden manipular el barco mientras está en crisis. Pero si el ancla está ahí y yo no he hecho mano para anclarlo en el momento de crisis, las personas pueden estar en un caos, ¿no? Pero si nosotros pensamos así con la vida cristiana, solamente cuando hay crisis me debo de aferrar a la vida verdadera, pues estamos en un terreno peligroso, porque la relación con Jesús es, el ancla tiene que estar en todo el tiempo sujetado, porque si no viviríamos en un caos. En el caso del barco no se puede anclar todo el tiempo, porque no tendría funcionalidad. Bueno, pero en el caso del barco se sabe que la ancla está allí y disponible. Se sube o se va. O sea, pero entonces por eso les pregunto, ¿dónde está la crisis? La crisis está en mí. Eso es, acá lo respondieron también. Muy bien, porque si la crisis está en mí, entonces ya yo sé qué hacer. Es el conocimiento que me hace reaccionar. Ahí está, la comprensión de quién es Dios, número 1, y número 2, de quién es Dios en mi vida. Es lo que me va a dar paz en todo el día, todos los días, no importe lo que esté ocurriendo. No estoy hablando de insensibilizarnos. No. Dios nos creó con sentimientos, con pensamientos, y nuestros pensamientos y nuestros sentimientos son los que nos hacen a nosotros desarrollar nuestros caracteres, ¿no? Entonces los necesitamos. Ahora, en un mundo caído, todo se exacerba. Entonces, pero la crisis realmente ocurre en mí. Y por eso hace unos años, en la época del general Noriega en Panamá, que hubo un embargo económico y todas estas cosas, los cristianos en Panamá ponían cartelones inmensos de publicidad, decían, porque se hablaba de la crisis económica. Se abreviaba con crisis. Entonces los evangélicos tenían, y los cristianos tenían cartelones inmensos que decían, no estoy en crisis, estoy en Cristo. Y eso me hace acordar esto, porque los hermanos, fíjense esto, los hermanos de José tienen toda una vivencia antes y todo, y aún el papá Jacob muere y aún ellos todavía están en crisis. ¿Acaso José no les había demostrado perdón? Entonces allí nos estamos dando cuenta de algo, ¿no? Sí, yo estaba leyendo esa parte. No y no se habían perdonado a sí mismos. En la mente de ellos había duda de que si realmente José los había perdonado o no, porque ahora que muere papá, probablemente José, con el poderío como hombre importante en Egipto, iba a usar reprensión y los iba a maltratar. Pero ella dice, José ya había mostrado que ya los había perdonado, pero ellos no se habían perdonado. Ok. España, ¿qué nos enseñó? Bien. Cada ladrón juzga por su propia condición. Perdón, Pablito. Ajá. Nosotros miramos a los hermanos de José y leemos la Biblia también. Yo no, en ningún momento yo recuerdo de que se diga la relación que tenían esos muchachos, esos otros 11 hermanos, con Dios. Donde lo menciona y empiezan a mencionarlo es con José, y dice José decidió en su corazón. Y cuando estaba en la cárcel, decidió en su corazón. Y cuando la mujer de su jefe quiso persuadirlo,
vamos a decir, acosarlo sexualmente, él decidió en su corazón, no puedo hacer una cosa de estas en contra de mi Dios, no puedo, pero hay señales de José, pero no hay, yo no me recuerdo que nos muestren esa relación de esos hermanos con ese mismo Dios, que era el Dios de su hermano y el Dios de su papá, con equivocaciones, con errores, pero no se ven. Por eso era que tenían miedo. Su hermano les perdonó, pero ellos no se perdonaban a sí mismos y menos sentían que Dios les había perdonado. Ok. Abriste la lata de lombriz, se dicen los gringos. Ok. ¿Por qué? Caliente, Mildred. ¿Por qué? Porque no tenían esa ancla. Ellos nunca pusieron Ok. Bien, eso lo sabemos. ¿Ya? Quiero preguntarle a la clase por qué no tenían el ancla. Hay una razón primordial. Vamos a entender. Para mí me voy a la niñez. El ancla venía desde atrás, de lo que el padre, en una manera equivocada, sin querer, voy a ponerlo así, sin querer, marcó también a esos hijos en contra de José, de llenarlos de celo, de envidia, de ver cómo trataba mejor a José y no tenía la misma concepción con esos hermanos. Así que eso, ellos traían un bagaje de la niñez que nunca trataron. Ok. ¿Qué piensan ustedes acá? Bueno, Adolfo, a ver. La Biblia no da detalles, como la hermana menciona, de si los hermanos de José eran espirituales o no. Pero lo único que hace la referencia en la Biblia es de que se centra en un personaje como José y como Jacob. ¿Por qué la Biblia hace esto? Porque tiene una intención, porque esas personas van a cumplir, como es un prototipo de lo que va a ser Jesús, pero un prototipo de lo que va a ser la gracia de Dios en un mundo universal. Entonces, la Biblia se centra en ese tipo de cosas, pero no se va en los detalles de la vida familiar, pero eso no significa que los hijos de José y los hijos de Jacob, solamente en José trabajó y no, es claro, sí, los hermanos, sí, pero hablemos, ok. A ver. Eso ya entrar en un terreno donde no puedo yo meterme, porque no, pero no podemos prejuzgar así. Podemos deducir mucho por la dinámica familiar que es del mismo relato. Estábamos recién conversando con la granja, una familia bastante disfuncional. Sí, lo es. Muy. Y con muchos errores. José era un malcriado y era increíble. Si lo ponemos en términos actuales. ¿Pero por qué? O sea, el padre era un consentidor y debilucho en ciertas partes. Los hermanos eran envidiosos. Eran hijos de distintas madres. Las madres entre ellas tenían todos sus problemas. Right. Ahora, claro, o sea, envidia, odio. Eso eran familias como todos. En los celos va incluido una gente celosa, de todo duda, hasta de su sombra duda. ¿Por qué? El celo, ¿por qué? ¿Cuál es la raíz de los celos y de la envidia? ¿Cuál es la raíz? Ay, pues yo es primera vez que oigo esta plática, pero para mí la envidia era que uno como papá no tiene que sobreproteger. Sí, un ejemplo, yo tengo 9 hijos. Emocionalmente, esos muchachos... Espérate, están hablando acá. Espérame un poquito, por favor. Sí, si usted me pregunta, ¿y tú quieres a los 9? Claro que los quiero. Pero hay entre los 9, hay unos que me buscan más, unos que me obedecen más, otros, qué sé yo, no tengo toda la facilidad de decirle, pero sí se ve y lo hacen sentir. Entonces, como que uno a veces, sin buscar la verdad que si le hago daño a los otros, me busca, o la que me busca, me ayuda, me da, está preocupada por mí. ¿Eso cómo se llama en español? ¿Cuál? Me ayuda, me da, está preocupado por mí. Eso se siente como cada uno de los hijos. Porque yo, un ejemplo, fui hija única. Y yo tengo 9 hijos. Entonces, entre los 9,
yo se los puedo describir. Si usted me preguntó si quiero a mis hijos, claro que los quiero, son parte de mí. Pero hay detallitos, son más obedientes. Eso se llama corresponder. Corresponder. Continúe, perdón. Y entonces el Señor, y todo viene ya, ¿cómo le dijera yo? Todo ya viene de que Dios ya le dio a cada mente, como, porque si el Señor, el papá de José, ahora sí, sin querer, no veía y se ve. ¿Cómo no voy a ver que estos 3 hijos que tengo aquí, y llega uno y me busca, me da un abrazo, me agarra? O un ejemplo, yo que era hija única, cuando yo tenía 14, 15 años que me invitaban mis amigas, yo comía, pero no me acababa la comida. De allí yo le llevaba a mi mamá. Había una correspondencia de hija a padres. Sí. Ajá. Sí. Entonces, yo veo, tengo 6 hijas, un ejemplo, y 3 hijos. ¿Usted cree que entre las 6 no vea yo quién es mejor conmigo? Hay preferencias. Pero ella lo siente. No, yo se lo pido. Ay, mi hija, quiéreme porque yo te ayudo, porque yo te doy, yo te hago. No, cada quien ya trae esa, dice una señora, su don. Entonces, lo veo yo de esa manera. Entonces, vamos hacia atrás. Iba a decir algo, Jimenita. Yo estaba pensando en, realmente, es la única esposa que Jacob siempre quiso tener y José y Benjamín. Ok, entonces vamos a pensar un poco. Ok, entonces vamos a pensar en esto. Jacob amaba a una mujer. Fíjense ustedes. Acuérdense que dice que uno siembra a viento, cosecha tempestades, ¿no? Entonces, él sembró la mentira con su hermano, hubo reconciliación, eventualmente. Sin embargo, en su propia vida, su tío lo engaña. Entonces, él amaba a una mujer. Y él traslada todo esto entonces a los hijos. Exacto. Y entonces, ojo, obviamente, él dice, estos niños son mis hijos, yo soy varón, yo soy macho, tengo todos estos hijos, pero estos son con mi amada. Con la que yo realmente, lo otro, la vamos a la parte de gestación. Lea sabía que ella era una mentirosa. Vamos a decir, o que ella era un parapeto. Vamos a decir que ella en esa cultura, la mujer obedecía. Entonces estaba restringida. Sin embargo, en su restricción, ella era una víctima a la vez. Entonces, imagínense una mujer en estado de gravidez, sabiendo que ese hijo, número uno, que ella no es deseada. No corresponde. Que ella no es amada. Ella no es amada. Exacto. Imagínense, entonces, fisiológicamente hay una afectación emocional. En la intimidad matrimonial que se traslada a la periodo de concepción y gestación. Y no fueron 1, ¿cuántos fueron? 10 que fueron sometidos a esto. Y lo peor es que, ¿cómo se llama? Raquel entonces muere. Y cuando muere Raquel, aún en la muerte de ella, Jacob, si ustedes creen que Jacob sufrió por la pérdida de José, imagínense cómo fue cuando murió la esposa, la mamá porque ella muere en el parto y lo demás, de Benjamín. Entonces, y toda la familia teniendo que aguantarse eso. Y los hijos preguntándose, ok, Dios es amor,
ajá. Ajá, El Mesías, ajá. ajá. ¿Y yo qué pinto acá? Exactamente. Entonces, la disonancia cognitiva que está mencionando Jimena ahora. Y son años. Entonces, lo que estamos diciendo, por eso quiero hablar, por eso es que yo hablaba de la crisis. ¿Dónde se encontraba la crisis? Porque si yo sé dónde está la crisis, yo sé qué hacer para erradicarla. Es algo muy interesante lo que Víctor está comentando, que cómo afectó todos los errores de papá Jacob en el crecimiento y desarrollo de los hijos, porque ahora cuando él los va a bendecir, cuando leemos eso, él se refiere a cada uno por su nombre y les da una bendición, pero también refiere que cada uno tenía un carácter así. Pero porque ya había pasado lo interesante, yo les mandé esto en la Biblia del Remedio, yo les mandé la traducción de cómo, de lo que él dice a cada uno. Ha pasado todo, y este es el adiós de Jacob. Y él dice, bueno, él está diciendo, yo voy al descanso, pero este eres tú, mírate en este espejo. Él va al descanso sabiendo, creyendo en la venida del Mesías. Él va al descanso con mucha esperanza, con una vivencia increíble, toda la vida, pero hasta su muerte. Él va con una perspectiva de Dios y este es el adiós de él. Sin embargo, hay una realidad. La leche está derramada, tiene que ser limpiada, los platos están rotos, pero alguien viene a componer todo esto. Y por eso es que nuevamente en cada crisis tengo una oportunidad de saber lo que me espera y de que puedo funcionar. Adelante, Adolfo. Sí, todo lo que estamos hablando tiene mucha importancia. ¿Y cómo se soluciona esta crisis? ¿Cómo es que los hermanos salen de esta crisis? Interesante. La hermana Elena comenta que la vida de José, que la actitud de José y la manera de proceder de José, de ser un hombre misericordioso, perdonador, vio los hermanos que realmente Dios estaba obrando en José para que ellos pudieran conocer a ese Dios. Y lo que ella dice es que de esta manera ellos vieron que no era lo que pensaban de José, sino que todo lo que ellos deseaban que José no tuviera el sueño en realidad que ellos habían recibido, sino que ellos trabajaban en el sentido opuesto. Vendamos a José para que no se cumpla el sueño. Pero Dios trabaja en contrario. Y por eso aquí, en esta gráfica que les dibujé, en este cuadro, de lo público y lo interno, lo que tú acabas de mencionar, es que aquí es donde podemos escribir la longanimidad, la longanimidad se evidencia. ¿Por qué? Porque los hermanos sabían lo que hicieron. O sea, cuando yo voy a dormir, yo sé quién yo soy. No todo el tiempo la gente sabe quién es, Polito. Ok, voy por parte. Espérame, déjame desarrollar la ponencia. Yo sé lo que yo hice. Yo sé lo que yo hice al final del día, yo sé lo que yo hice. Porque es un hecho. Un hecho no se puede cambiar. Un hecho está hecho. España nos enseñó a lo hecho pecho. Pero ese dicho, a lo hecho pecho, es entonces lo que acaba de mencionar Mildred. No siempre sabemos de qué estamos hechos. Sabemos lo que hemos hecho, pero ¿sabremos de qué estamos hechos? Y entonces aquí, en esta intersección de estos dos círculos, ahí se evidencia la fe que tenemos en Dios. Porque si yo amo a Dios y yo entiendo su amor, si yo le correspondo, como la hermana acaba de mencionar, entonces yo voy con su ayuda a alimentar esa relación y entonces se va a producir más hechos. Y entonces yo voy a mirar hacia atrás y yo decía, pero ¿cómo pude haber yo hecho esto antes?
y ahora ya no puedo hacer eso. Oh, ¿cómo yo podía pensar? ¿Cómo podía yo pensar? Muy bien. Eso es, fíjate que no es tanto lo que hacemos, como decía la hermana, ¿quiénes somos? ¿Cómo puedo yo pensar? Correcto. ¿Cómo podía yo pensar esto? ¿Cómo yo antes era militante con esto? Y la correspondencia, yo les he hablado de una amiga que era, yo les di clases de piano a 4 de 8 niños mormones. Y la mamá me decía, Víctor, yo amo a todos mis hijos, lo que la hermana acaba de decir, mencionar. Y esta señora decía, Víctor, yo amo todos mis 8 hijos, pero hay uno que me lee la mente. Y mi relación con él es totalmente diferente que con las demás. Yo a los 8 los amo, pero hay uno que me lee la mente. Entonces, y claro, esa conexión, esa relación es lo que, y volvemos a lo mismo. El punto de partida, Jacob, el padre. Jacob alimentó la relación en cada una de las personas de su familia. Y tenemos una esperanza. Fíjense que la limitación de Jacob, con todo, Dios la honra. Porque él dice, bueno, si hay una tierra prometida, pero yo voy a funcionar acá a lo mío y me hicieron esta maldad, bueno, tengo los hijos, pero estos son los que yo realmente quiero. Es como una venganza, ustedes saben, como que yo castigo, y cuidado con castigar al inocente. Quiero volver a esto, al ser longánime. Nosotros no conocemos la vivencia de las personas. Realmente no podemos intuir, podemos imaginar, pero tengamos mucho cuidado cómo manejamos a los seres alrededor nuestro. Tengamos mucho cuidado con el prójimo. Nosotros no sabemos la procesión que lleva hacia adelante. Sí, entonces la pregunta era, ¿cómo Dios resolvió la crisis de esta familia? Entonces, lo que la hermana comenta ahí me impactó porque es una cosa impresionante lo que ella dice, que José aceptó humildemente el sacrificio de ser vendido como esclavo, de ser odiado por su familia, pero él estaba salvando a su familia. Porque lo que José, como usted mencionó al principio, porque tú mencionaste, todo lo que José hizo, el sacrificio, el esfuerzo, lo que él hizo, finalmente salvó a estos hijos que no tenían una buena relación familiar ni relación con Dios. Entonces, ¿cómo Dios usó a José? Sí, pero ¿cuándo salva José a sus hermanos? ¿Cuándo los salva? A ver. En el momento en que él decide perdonarlos, me imagino que le tomó tiempo porque tenemos que, o sea, está en la Biblia, pero nosotros como que se nos olvida y ponemos a los personajes de la Biblia como muy por allá, como extraterrestres, pero esos son seres humanos como yo, con las mismas emociones que tenemos nosotros, con los mismos estragos que tenemos nosotros, de acuerdo a la niñez que me ha tocado. Por eso tú dices, tengamos cuidado en cómo voy a tratar, porque somos muy rápidos para juzgar. No es así Dios. Dios cuando me mira, no me mira. O sea, cuando José decide perdonarlo. A ver, Alejandra, ¿tú qué piensas? Cuando José se iba con la caravana de Cristo, decidió en su corazón ser fiel. Ok. No, todo lo demás que pasó simplemente fue el resultado de su decisión de permanecer. Entonces, José, esto es clave porque esto tiene que ver con lo que yo acababa de mencionar del rol de Jacob, el padre. No. Entonces, en el momento, Alejandra acaba de mencionar de que en el momento en que se levanta la caravana y se empieza a alejar, en el momento en que él decide serle fiel al Dios de su padre, es en ese momento que él salva a sus hermanos. Ahora, ¿lo sabía él o no? Y esta es la parte importante. Por eso quiero hablar de una palabra clave y es origen
Origen, y lo voy a equivaler a raíz. Raíz. El origen y la raíz. Cuando yo decido por Dios, yo estoy sembrando muchas semillas. Muchísimas semillas. No una, muchísimas. Ahora, Dios las va irrigando. Dios las va nutriendo y yo también, porque esto es bipartito en mi relación. Y los resultados se han de ver. La ejecución o el término o el resultado es una cosa, pero esto originó, érase una vez, en un momento, y en un espacio, y en un lugar, con una categoría. Entonces, José una vez decide serle fiel a Dios de sus padres. Él no sabía que él iba a terminar perdonando a sus hermanos. Él no sabía. Él no sabía que los iba a salvar. Pero el origen está allí. El fruto está allá. Adolfo, iba a decir algo. Sí, hay una cosa que José le dice a sus hermanos cuando llega a Egipto y él los prueba y todas las cosas, pero cuando se les revela que realmente José no era un egipcio, sino que eran sus hermanos, y que la hermana comenta que él estaba como una vasija que se iba a romper porque estaba guardando mucho sentimiento, resentimiento y el deseo de abrazar a sus hermanos y decirles de que no se preocuparan porque él los amaba. Ella dice que la única manera que se cumpliera el sueño que José un día de niño, no sé cuántos años tenía, 9, 10, tenía cuando Dios le dijo, le enseñó una visión, un sueño, que había 12 rollos de espigas y que los 11 se inclinaban al de él. Luego vio que el sol, la luna, las estrellas también se reverenciaban. Entonces ella dice, José no sabía, ni Dios le dijo cómo se iba a cumplir ese sueño. Exacto. Pero ahora José se da cuenta hasta en Egipto, a través de su experiencia con Dios, se dio cuenta y Dios le reveló que la única manera de que se cumpliese el sueño que Dios le reveló era a través de ese camino. Y él dice, porque Dios estaba enseñando a la familia de José y a ese mundo egipcio, que en un momento en el futuro, así de esa manera Dios iba a cumplir un sueño universal de salvar a la raza humana en un prototipo como José. Por eso es que yo digo que la vida de José y su familia es un evangelio real, como Dios trabajó en la vida de José, en la vida de papá, en la vida de los hijos, para restaurarlo, porque ella termina diciendo, todos los errores de los hijos, todos los errores de papá, de todo lo que pasó en esa familia, Apocalipsis dice que la puerta de la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas. Y cada hijo tiene un nombre ahí, y esos nombres son carácter de sus hijos, aunque errados, aunque pecadores, aunque defectuosos, ellos alcanzaron salvación por la obra que hizo José y lo que Dios muestra. Así que ella dice, el problema no está en Dios, el problema está en cómo yo recibo el evangelio, cómo yo me relaciono con Dios, porque Dios es especialista en trabajar en defectuosos. Entonces, eso es una manera de ser ella, cómo Dios trabajó en una familia disfuncional para darnos la esperanza de que aunque ellos cometieron todos los pecados, sus nombres están en cada una de esas puertas, refiriéndose a su carácter que fue transformado. Entonces, es una esperanza para nosotros. Total esperanza. Vemos que Jacob es llevado a Egipto, él ve el progreso, él ve la redención. Él bendice a los egipcios. Dios bendice a los egipcios. Y Dios bendice a los egipcios a través de él, ¿no? Yo bendeciré a los que te bendijeren. Entonces, y él muere en paz. Él ha hecho su obra hasta donde pudo y mejoró hasta donde pudo. Y entonces ahora le toca el descanso. Pero es un descanso temporal. Y entonces... y él no murió en la tierra prometida. No muere en la tierra prometida, ¿sí o no? Es otra cosa que uno dice, ¿cómo murió en Egipto y cómo? Ok, muy bien, pero
Pero eso- A ver, sí y no. ¿Por qué? ¿Por qué, Chile? ¿Por qué, Jimenita? Si pensamos que la tierra prometida es un estado mental, espiritual, Literal. homeostático, digamos, cuando tú estás, como dices tú, descansó en todo el sentido de la palabra, porque Descansó. Entonces, ¿dónde estaba la tierra prometida? no importa cómo sea la tierra prometida, mientras el hombre tiene una relación con Dios, En su corazón. Exactamente. La tierra prometida, él llegó, la comprensión de quién era Dios en su vida. Esa es la tierra prometida. Y por eso descansó. Y eso es lo que es el sueño. Bienaventurados los que mueren en... el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando ellos decían, ¿y dónde está el reino para que creamos? Jesús dice, es algo espiritual que cuando Dios se acerca y mora en el corazón humano, ahí es el reino de los cielos. No es una cosa que yo debo de sentir o decir está en Israel o está en Egipto, en Sudamérica. No, eso dice, el reino espiritual es algo que lo vive la persona porque tiene paz, gozo, tranquilidad y libertad. Y entonces, en este trimestre que hemos estudiado el libro del Génesis, Génesis recordemos que es el libro de los orígenes. Entonces, y el estudio de este trimestre termina con eso, con una muerte aparente, que vamos a llamar descanso. Y vamos a llamar también resurrección. Y vamos a llamar resurrección porque los descendientes de Jacob están aquí hasta el día de hoy y se trasladó de pueblo escogido a iglesia remanente. Entonces, lo que también maravilloso de Génesis es, la hermana Elena dice, Dios muestra el evangelio de la gracia a través de la vida de Jacob, de su familia, en un mundo pecador que era Egipto. Entonces, ¿cómo Dios mostró el evangelio de la gracia a través de toda esta familia, aunque disfuncionaron, todo eso? Y eso me llena de alegría porque ella dice, el mensaje de los tres ángeles, la iglesia, la Odisea, tiene el mismo propósito, correcto. el mismo camino que transcurrir. Aunque estamos en un mundo lleno de pecado, pero nosotros representamos a Israel. Nosotros somos Israel en Egipto. Y nosotros somos José en nuestro círculo de influencia. Entonces, ese es lo que cuando yo leí esa parte, digo, wow, esto tiene sentido, es evangelio puro y es el evangelio de la gracia. Entonces, ¿cómo Dios hace esas revelaciones a través de la vida de otros? Para que amén. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. A ver, Jimenita. Estamos muy agradecidos de ti, Señor, por habernos traído una vez más a reunirnos a hacer tu palabra y compartir lo que hemos aprendido acerca de tu carácter, Señor, de nuestra esperanza para nosotros. Te agradecemos por la Biblia, te agradecemos por la familia que representamos aquí y te pedimos un Amén. Amén.